Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Hoy tenemos la segunda parte para hablar de la masonería. El primer vídeo, como ya ustedes habrán dado cuenta, se viralizó a través de Google y entró muchísima gente a curiosear y otros también a hacer los comentarios pertinentes, por supuesto, basados muchas veces en la ideología. Bien, hay que decir que el invitado del otro día, que es el mismo que viene hoy aquí a volver a hablar, vamos a retomar el orden cronológico que estábamos llevando y vamos a volver a continuar hablando sobre la Segunda República y posteriormente la Guerra Civil. Ese es el objetivo que hoy nos planteamos. Como digo, el invitado es doctor por la Universidad Española de Educación a Distancia, con una tesis doctoral que habla de la historia de la masonería, una tesis doctoral que conlleva, por supuesto, un proceso de investigación de varios años, que conlleva, por supuesto, una hipótesis, que conlleva llegar a unas conclusiones, que conlleva una defensa de la tesis en frente de un tribunal, al menos de 3 profesores o catedráticos de universidad, y que esa defensa ha sido sobresaliente. Luego, no podemos, por supuesto, menospreciar ni un ápice el trabajo de alguien que ha llegado a estas conclusiones. Que además es masón, bueno, pues lógicamente le habrá resultado más fácil tener acceso a cierta documentación, pero la base fundamental de su trabajo descansa sobre documentos que se encontraban en el archivo de la memoria histórica, documentos que se trajeron desde el exilio y donde aparecen relacionados muchos de los personajes que son nuestros protagonistas en la serie Hacia la Guerra Civil. Esa era la razón de que él viniera aquí el otro día, es la razón de que hoy vuelva, y puede ser que hagamos otro vídeo con otra voz diferente para que contrasten lo que nos está diciendo nuestro invitado de hoy. Pero sin duda vamos a volver a disfrutar de José Luis Corral Pérez, que, como saben, es autor de una tesis doctoral que además ha publicado en forma de libro, o ha adaptado para que el público pueda leerlo y que se aproveche su investigación no solamente para demostrar que es capaz de realizar un trabajo de esas dimensiones, una tesis doctoral, que no estamos hablando de una redacción para el colegio, y que además pues sean de libre uso, que todo el mundo pueda tener acceso a ellas. Muy bien, pues José Luis, ya ha visto que se ha montado cierto revuelo en el vídeo, por el vídeo anterior, por sus explicaciones. Nos quedan unos puntos, hemos recogido unas cuantas preguntas y usted sabe más o menos qué es lo que queda por explicar, pero si le parece vamos a continuar en el orden cronológico que llevábamos y hablamos de la Segunda República, porque la tocamos casi a vuela pluma, nos quedábamos sin tiempo, así que hoy creo que es bueno comenzar con la Segunda República Española. ¿Y qué influencia tiene a partir de ese momento la masonería o los masones durante el desarrollo de los 5 años que va a durar la Segunda República? Buenas tardes, Joaquín. De nuevo estamos otra vez hablando de la masonería y de los masones. Es cierto, es muy controvertido el tema. Yo he visto algunos de sus documentales o de sus vídeos y en muchas ocasiones presenta personajes relevantes dentro de la historia o de los momentos históricos que usted trata y hace la apostilla, era masón. Y claro, entiendo que los seguidores de su canal, igual que usted, se quedan, ¿y qué es eso de ser masón, verdad? Entonces, espero que a lo largo de esta entrevista, al tiempo que vamos tratando los temas históricos de su interés, podamos ir desvelando qué es eso de ser masón, qué hacen los masones, tanto dentro de la logia como fuera, teniendo en cuenta lo que hablamos, que lo que hace un masón fuera de la logia no es masonería, es su actuación personal. Ya que vamos a empezar hoy tratando de aspectos relacionados con la Segunda República, va a ser importante conocer qué personajes fueron los políticos que intervinieron en todo el proceso republicano. Usted ya lo ha dicho muy bien, los
políticos que eran masones y que estaban actuando en la política republicana estaban centrados en un espectro del campo parlamentario determinado. No estaban en todos los partidos políticos. En todos los partidos políticos que habían desde la derecha, desde la CEDA, hasta los partidos de la izquierda, no en todos habían masones. Entonces estará bien que hagamos esa puntualización, nos signifiquemos con los personajes históricos que sí lo eran y cuál era su campo político de acción. Como usted bien ha dicho y se comentó en el último vídeo, fueron las obediencias masónicas españolas, que eran dos, el Grande Oriente Español y la Gran Logia Española, además del Supremo Consejo del grado 33, que estaba vinculado con el Gran Oriente Español, se pronunciaron públicamente en favor de la República. Y fue así. Sí le dije, y si no lo dije entonces, sí lo digo ahora, dentro de la masonería tiene unas reglas, sobre todo la masonería regular. Si recuerda, hablamos la vez anterior que hay varias líneas masónicas, una es la regular y otra es la irregular. Esa definición parte desde los que están dentro de la masonería regular, que califican al resto de irregulares. ¿Por qué? Pues porque no siguen las directrices de la fundación. Recuerde que hablamos de las constituciones de Anderson y que no hablamos, pero otro de los puntos que continuaban a los que dijimos la otra vez es que los masones en las logias no deben tratar aspectos políticos ni religiosos. ¿Qué quiere decir? Que en nuestros trabajos en la logia, en las obediencias que nos catalogamos como regulares, ni hablamos de religión ni hablamos de política. Incluso, aunque en la logia haya profesionales de la política o haya religiosos. Lo tenemos prohibido. Pero la religión, al menos la religión católica, no se declaró, vamos a decirlo entre comillas y con pinzas, ¿no? Enemiga de la masonería o... Sí, la masonería, la Iglesia Católica, fíjese, hablamos de Iglesia Católica. Sí. No hablamos de el cristianismo o de Sí. otras líneas cristianas diferentes al catolicismo. También nuestras raíces cristianas parten de la tradición judía. Ya. La religión judía no tiene ningún matiz opuesto o contrario a la masonería, como tampoco lo tienen otras líneas u otras tendencias religiosas. En principio, la oposición a la masonería parte desde la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues ya parten desde el inicio del siglo XIX. La Iglesia Católica tenía un estatus determinado, generalmente en España, también en Italia, también en Francia, en los países del área mediterránea, que es donde el catolicismo está más implantado. Entonces, la llegada del liberalismo, de las ideas que partieron de la Revolución Francesa, eran opuestos al sostenimiento del estatus que tenía la Iglesia, con lo cual eso supone un contratiempo. La llegada de la República suponía otra vez
el cuestionamiento del poder que tenía la Iglesia en la sociedad española. Pues todos sabemos que habían propuestas republicanas para hacerse con el control, o si no con el control, convertir la enseñanza en obligatoria y en laica, Sí. y quitar la prerrogativa que tenía la Iglesia Católica de liderar la enseñanza en el país. De la misma manera, las propuestas republicanas estaban por, bueno, por sustituir el poder de la Iglesia por el poder del Estado. Entonces, eso supone, evidentemente, para la Iglesia un contratiempo y tratan de evitarlo. Cuando hace usted una asociación, lo digo porque es una asociación que luego se da durante la dictadura, judeo-masónico. Por eso, porque no el sionismo, sino la religión judía, digamos que no era en contraria en absoluto a la masonería. Yo entiendo que no. Claro, yo pienso que eso es un eslogan o es una campaña de marketing de aquellos tiempos, y de siempre el catolicismo ha tenido sus revanchas contra o opuestas al judaísmo, y esto ya viene de etapas bíblicas. Hay personas a día de hoy que les nombras el judaísmo o los fariseos y se echan las manos a la cabeza. ¿Entiende? Pues todavía eso se viene arrastrando, ya no, pero seguro que en el siglo XIX eso ocurría, y a principios del siglo XX. Lo más preocupante, que eso ya no, porque es anecdótico, es que se vincule a la masonería con el comunismo. No hay más opuesto. Bueno, hay muchas cosas que son opuestas. Una de ellas es marxistas, comunistas y masones. Ya, bueno, de hecho, usted comentó en el vídeo anterior de esos 470, que muchos son de los partidos proletarios, bueno, sobre todo del Partido Socialista Obrero Español, y lógicamente de esos más de 100 socialistas en las Cortes, imagino que muy pocos de ellos, solamente los intelectuales, Fernando de los Ríos, etcétera, eran los masones, ¿no? El resto, entiendo que ni Indalecio Prieto, ni Francisco Largo Caballero, Saborit, etcétera, pertenecían a la masonería, sino que la mayoría de los masones de las Cortes eran los que venían de los partidos republicanos, tanto de izquierdas como de derechas, ¿no? Bueno, el Partido Socialista en aquel tiempo era muy amplio, incluso sabemos que habían tendencias. Largo Caballero era de los más izquierdistas o de los más radicales del Partido Socialista. Había una tendencia que podríamos decir intermedia, que era la que protagonizaba Indalecio Prieto, y una tendencia más o menos confrontadora o menos radical, que era la de Julián Besteiro. Entonces, en el Partido Socialista habían masones, y los dos que ha citado usted, Fernando de los Ríos y Jiménez de Asúa. Bueno, pues en el Partido Socialista habían masones, sobre todo de los que no eran radicales, puesto que ya sabemos que la parte radical del Partido Socialista protagonizó en el periodo de la República algunas revueltas incomprensibles, porque iban contra el mismo espíritu de la República. Ya, bueno, claro, pero hay que Seguramente ver. llegaremos. Lo que sí le quiero decir es que los extremos de los partidos republicanos no estaban representados por masones, o al menos hasta donde yo tengo conocimiento. Ahí podemos hacer, si le parece, porque la misma diferenciación que hacían ellos en esa época, que es partidos republicanos y partidos proletarios. Y en los partidos proletarios está el PSOE, el Partido Comunista, están también los anarquistas, aunque no eran un partido todavía en esa época. Y dentro de los republicanos tenemos
Acción Republicana, de Manuel Azaña, la derecha liberal republicana, de Niceto Alcalá Zamora con Miguel Maura, teníamos los radicales, tanto los radicales a secas como los del Partido Republicano Radical Socialista, los republicanos federalistas. Al principio hay una atomización de los partidos republicanos, incluidos Esquerra Republicana de Cataluña, y esos se consideraban republicanos. Y el resto, aunque lógicamente per se son republicanos, sobre la base de que no quieren una monarquía, pero no estaban dentro de ese grupo porque ese grupo se consideraba burgués, ya fuera pequeña burguesía o alta burguesía. Y el grupo de los proletarios, lógicamente, estamos todavía en un momento en que la lucha de clases es importante, ¿no? Entonces, por eso le decía que Jiménez de Asúa o Fernando de los Ríos, aun siendo del Partido Socialista Obrero Español, están en un nivel distinto, son catedráticos de universidad, son grandes profesionales, uno de Derecho y Fernando de los Ríos es además humanista, vienen todos de la escuela moderna, vienen todos del krausismo, son gente que ha tenido otra evolución, también un poco la tenía Julián Besteiro, y luego están ya los que están más apegados al proletariado, que ya tienen ideas revolucionarias de que la República era un paso intermedio, ¿no? Yo creo que eso está en el marxismo de la época de la Segunda República, considerar que la República era un paso intermedio para llegar a la revolución y llegar, por supuesto, a la dictadura del proletariado, que era el primer objetivo de Francisco Largo Caballero. Entonces, permítame, Joaquín, como ha citado varios de los partidos políticos que estaban representados en la Cámara, sí le puedo añadir, para complementar lo que usted ha dicho, algunos nombres que son conocidos. Si hablamos de Acción Republicana y luego Izquierda Republicana, pues ahí tenemos representados a Augusto García, José Giral y al propio Azaña, aunque recordemos que hablamos del paso de Azaña por la masonería, se limitó exclusivamente al día de su iniciación, luego nunca más volvió a aparecer por la logia y se trató de una maniobra política principalmente llevada a cabo por Augusto García. García, que era en el 36, luego hablaremos de él, que era ministro de Estado y que además era uno de los hombres fuertes dentro del gobierno del Frente Popular, el del 36. Porque hay que recordar que en el gobierno del Frente Popular del 36 no había socialistas. Todo el gobierno estaba formado por republicanos de izquierdas, pero republicanos. Así es. En el Partido Republicano Radical, Joaquín, los personajes relevantes fueron el propio Lerroux, Rafael Guerra y Samper. Rafael Guerra del Río. Sí, Guerra del Río. Samper, que fue presidente también del Consejo de Ministros, justo anterior a la época de octubre del 34. De hecho, con su crisis es cuando entra posteriormente la CEDA en el gobierno. O sea, que es un personaje muy importante. En Unión Republicana, el personaje central era Diego Martínez Barrio. El PSOE ya los hemos citado y nos queda otro partido también relevante como fue el Partido Republicano Radical Socialista. Ahí es donde estaba Marcelino Domingo, donde estaba Sánchez Albornoz y donde estaba también Félix Gordón, una persona que fue relevante también, sobre todo durante el exilio, porque llegó a ser presidente del gobierno. Sí, además ha nombrado usted, claro, aquí hay que hacer una pequeña matización, porque Unión Republicana en realidad surge de la escisión del Partido Republicano Radical, que es Martínez Barrio, que ya hablamos, que también era masón, que se escinde del Partido Republicano Radical y se va a unir con otra escisión del Partido Republicano Radical Socialista, donde estaba efectivamente Gordón, que es el que se escinde, ¿no? Porque los otros pasan a Izquierda Republicana, que son Marcelino Domingo, que no sé si lo hemos nombrado ahora, que también era masón. Marcelino Domingo lo hemos nombrado, yo como integrante del Partido Republicano Radical Socialista.
Exacto, exacto. Pues esto se va, esa parte del Partido Republicano Radical Socialista con Albornoz y con Marcelino Domingo se va a integrar dentro de Izquierda Republicana cuando se crea el partido en 1935. Ahí, claro, fíjese, estamos hablando prácticamente de todos y algunos que nos hemos dejado, ¿no? Eduardo Ortega y Gasset, que lo mencionamos también en el vídeo anterior, Partido Republicano Radical Socialista, y una mujer. En concreto, había dos mujeres en las Cortes en octubre, el 1 de octubre de 1931, cuando se debate sobre el voto femenino. Las dos, una pertenecía al Partido Republicano Radical, que era Clara Campoamor, que había estado en el Ateneo, luego me creo que me va a decir usted que era masona, ¿no? Y otra que era la abogada, las dos eran abogadas de hecho, que era la abogada Victoria Kent. Victoria Kent, que pertenecía al Partido Republicano Radical Socialista y que acabó también luego en Izquierda Republicana. Luego, ¿las dos eran masonas? No, no me consta que Victoria Kent lo fuera. Sí, Clara Campoamor. Me consta a mí que al menos negoció con Azaña el integrarse en su partido para tirar adelante su propuesta de conseguir el voto femenino en las primeras Cortes Constituyentes. Clara Campoamor, atraída por Lerroux, entró en su partido, en el Partido Republicano Radical. Y efectivamente, las controversias entre ella y Victoria Kent porque la mujer tuviera acceso al derecho a voto, pues son muy conocidas. Y ahí le voy a hacer una pregunta aprovechando esto, porque ya tenemos a Clara Campoamor, tenemos a la primera mujer hasta ahora, de la que ha salido en estos dos vídeos que hemos hecho, que pertenece a la masonería. ¿La masonería femenina, había logias femeninas o eran uno más? Porque bueno, ya mencionó usted que las mujeres solo pueden entrar en la masonería irregular. La masonería regular no admite mujeres. ¿Hoy día tampoco? No, la masonería regular no acepta mujeres. Es por eso que las mujeres en España han constituido una obediencia que es la Gran Logia Femenina de España. Es una obediencia con un número de logias creciente, pero no el suficiente para constituirse en obediencia. Por tanto, la obediencia con la que están vinculadas o apadrinadas es la Gran Logia Femenina de Francia. Ajá. ¿Y en la época de la República, Clara Campoamor pertenecía a esa logia femenina o todavía no existía? No existía. La Gran Logia Femenina de España es de nueva creación. Ha sido a partir de la legalización de la masonería en España y es nueva. Entonces, lo que habían era mujeres que se iniciaban como masonas en las obediencias o en las logias de obediencias de las que había entonces, que es el Grande Oriente Español y la Gran Logia Española. Como no seguían las constituciones de Anderson, podían constituirse en logias mixtas. Eran obediencias mixtas, en las que en las logias trabajaban tanto hombres como mujeres, cosa que también se da hoy. Hoy cualquier persona que quiere iniciarse como masón tiene la posibilidad de ir a la Gran Logia de España y informarse y presentar su solicitud. Es una masonería exclusivamente masculina y seguimos la línea de la regularidad. Pero luego está la Gran Logia Simbólica Española, que es una obediencia mixta y está en varias ciudades de España, y la Gran Logia Femenina, que es exclusivamente para mujeres. Con lo cual, cualquier persona de España que quiera ser masón puede acudir a alguna de las obediencias que hay en España y solicitar su ingreso. Es más,
yo invitaría tanto a los que son curiosos y quieren conocer sobre la masonería, o invito también a los detractores de la masonería a que se dirijan a una de las obediencias que hay en su ciudad y que pida información, que no se dejen llevar por las especulaciones que aparecen en Internet o en determinadas publicaciones o en determinados autores, y que por ellos mismos acudan, llamen a la puerta, que se la van a abrir y los van a recibir. ¿Qué mejor manera que ir al sitio que tanta polémica genera? Creo que es usted el primero que hace captación de la masonería en un canal de YouTube. Bueno, Bueno, no es mi intención, solo que ya que me ha dado la oportunidad, en la sí, medida sí. que podamos cortar con el imaginario colectivo, estará bien para que todos vivamos a gusto y vivamos en paz. ¿Por qué? Porque hay tal confusión en la sociedad que arrastramos de décadas anteriores o de etapas anteriores, que sí que ha habido contaminación entre masonería e intereses políticos, pero aquello ya acabó. A partir de 1978, que se crea la Constitución que nos está rigiendo y que estamos en un régimen de libertades y democrático, la masonería es exclusivamente un espacio donde las personas pueden enriquecerse humanamente, cívicamente, intelectualmente y espiritualmente. No es más que eso. Tenía usted aquí ventana para decirlo y lo ha dicho. Y queda más que registrado, incluida su oferta de que el que quiera que se acerque y que me imagino que no darán ustedes folletos ni nada de eso, ¿no? O sea, ¿No daremos qué? folletos o Ah, trípticos de información, ni van casa por casa como los testigos de Jehová. no, Bueno, pero tenemos, Joaquín, sí, todas las obediencias que hay en España, imagine que somos 5 o 6, todas tienen su página web. ya. Es Lo público. sé porque estuve husmeando bastante, como ya sabrá usted, hecho cargo para intentar traer a alguno de ustedes a que explicara estas cosas, ¿no? Porque lógicamente a nosotros nos interesa el aspecto histórico, no el aspecto actual, pero sí que es bueno que usted comente que hoy día no se comen a nadie, o al menos esa no es la intención, ¿no? Así que, bueno, pues si le parece vamos a continuar porque esta parte femenina, yo tenía una pregunta en mente, antes de que se me vaya santo al cielo, ya sabe usted que no llevo guión ni nada apuntado, pero no puedo evitar de hacer la pregunta de qué mujeres había antes de Clara Campoamor, si tiene usted constancia de qué mujeres había, qué mujeres estaban en algunas de esas logias mixtas de la obediencia irregular o de las obediencias irregulares en España. Si recuerda, hablamos de que los periodos de la restauración, tanto de Alfonso XII como de Alfonso XIII, la masonería no estuvo perseguida. Entonces, hubo mujeres que se aproximaron a las logias. ¿Qué perfil tenían? O eran hijas de masones o eran mujeres con inquietudes culturales o intelectuales. Le puedo citar, por ejemplo, a la hija de Clotilde Cerdá, la hija de Cerdá, el urbanista barcelonés. Sí, sí, Clotilde Cerdá era... comandante de milicias, de la Milicia Nacional, de no, ingenieros. no lo Es sabía. el que trazó la diagonal, ¿no? El La diagonal, ensanche, perdón, el todo ensanche. el ensanche de Barcelona. Una maravilla urbanística. Sí, sí, fue militar de lo que entonces era la Milicia Nacional y fue comandante de ingenieros, claro. Esa capacidad de trazo se tenía que venir de Manu Militari. No, Pues estaba bromeando, sí, sí, pero Cerdá, lógicamente, es un personaje muy, muy importante. anecdóticamente, yo no sé si es cierto o no, pero hay voces que lo afirman, que Cerdá era masón y hacen el símil o la comparación de dos avenidas muy conocidas en Barcelona, que es la Diagonal, que usted ha citado, y la Avenida Meridiana. El punto de unión de la Avenida Diagonal con la
Avenida Meridiana, que ahora ya está todo urbanizado, es Plaza de las Glorias Catalanas, simula un compás. Ya sabe que el compás es, o sea, las dos avenidas convergen en la Plaza de las Glorias. Bueno, esa convergencia es la representación de un compás con las puntas hacia el norte, con lo cual pudiera parecer que lo hizo expresamente, que ese diseño lo hizo Cerdá, dado su cariz masónico, pero no hay pruebas. Su hija sí, Clotilde Cerdá fue masona y ella era artista, creo que tocaba el arpa o un instrumento musical y hacía conciertos. Otra protagonista que era masona, Rosario de Acuña. También era una mujer intelectual, escritora. Y Ángeles López de Ayala, igualmente, estaba en la masonería mixta. Era el periodo, pues, el periodo de Alfonso XIII, incluso dentro del directorio de Primo de Rivera. Estas tres, y luego la más característica es la de la figura de Clara Campoamor, que es conocido el interés que tuvo y el éxito en conseguir que la mujer tuviera voto en las Cortes, con la polémica en que los partidos de izquierda o Victoria Kent defendía que no era el momento todavía que el voto femenino tuviera eficacia o que tuviera protagonismo, pues por las posibilidades que había de dirigirse hacia la derecha. Esa es la idea con la que Victoria Kent lo trataba de impedirlo. Estamos hablando ya de la época, hemos hablado de las Cortes Constituyentes, de todos esos masones, 170 en total, que usted había enumerado, y bueno, sabe que se va sucediendo los ataques a la Iglesia en un principio, en el mes de mayo, antes incluso de las Cortes Constituyentes, que es un momento muy delicado también. La evolución de la masonería, porque ya nos recordó usted que en las elecciones de 1933, precisamente en las que van a votar las mujeres por primera vez, porque a pesar de que ya podían votar desde que la Constitución se aprueba el 9 de diciembre de 1931, no van a participar en las siguientes elecciones, que son las del Parlamento de Cataluña, ¿no? Las elecciones al Parlamento, que, bueno, Macià dice que no está preparado el censo y no, las mujeres no votan. Pero sí que lo harán en octubre de 1933 en las elecciones a las Cortes, las primeras elecciones a Cortes, porque las anteriores fueron constituyentes, donde va a ganar el partido, un partido no republicano, la CEDA, o una coalición, mejor dicho, la coalición de derechas. Entiendo que de la coalición de derechas, de la CEDA, donde estaba Acción Española y bueno, pues una amalgama de partidos, el Partido Regionalista Valenciano, etcétera, etcétera, una amalgama de partidos de derechas, sobre todo católicos. No había masones entre ellos, me imagino, en sus filas. No, en los partidos de la derecha, la masonería, a mí no me consta que tuviera representación. No había. Piense que la derecha es opuesta. Si me habla de la CEDA, usted tiene más conocimiento que yo, pero la CEDA no estaba por la República en un principio. Ocurre no, que luego la aceptan. Claro, participaba de la República porque era el modelo, era el sistema político que había, pero su ideología era opuesta al sistema republicano. Pero se integraron y participaron. Más que opuestos al sistema republicano, porque luego sí que es verdad que lo admiten. De hecho, el Partido Agrario se integra y incluso hacen unas declaraciones que entran dentro del sistema republicano. A lo que de verdad eran opuestos era a toda la legislación referente a la Iglesia Católica, a la ley de congregaciones religiosas, a todo el tema de la enseñanza, a la expulsión de los jesuitas. En fin, todo aquello no lo veían con muy, muy buenos ojos, ¿no? Ese era quizá el punto más crítico para ellos. Pues es así. Entonces está la disyuntiva si la CEDA
consiguió la victoria en aquellas elecciones de 1933 a raíz de que las mujeres pudieron votar. Pero si hacemos un repaso de lo que ocurrió entre 1931 y 1933, veremos que se dieron acciones impopulares. La llegada de la República, que suponía una transformación en muchos aspectos sociales, estaba muy bien. Ahora, la forma en la que se aplicó ese cambio y la rapidez con la que se le quiso dar, seguramente hizo que el voto en 1933 cambiara de signo. Recordemos la persecución que hubo contra la Iglesia Católica. Una cosa es sustituir el poder y los privilegios del clero y otra es tratar de anularlos o de aniquilarlos. Eso entiendo yo que tuvo un peso relevante en el momento de las votaciones. Y otra que no hemos traído al caso, pero que se dio, son los incidentes anarquistas, principalmente en Casas Viejas, y lo que los anarquistas esperaban hacer o conseguir. Se anuló por determinadas circunstancias, pero en Casas Viejas no se enteraron y ellos siguieron adelante con la revolución que estaba prevista. Casas Viejas sumó a la oposición contra el gobierno de Azaña. La reacción del gobierno en el momento de anular la sublevación que hubo en Casas Viejas o la revuelta anarquista de Casas Viejas, desde que se dio, que fue a principios de año, hasta que fueron las elecciones en el otoño del 33, si no recuerdo mal, hubo una persecución de los partidos de la derecha y del Partido Republicano Radical contra el presidente Azaña. Seguramente eso es lo que dio o lo que permitió el cambio de voto de la población. Y esa sería la causa por la que la CEDA seguramente ganó las elecciones. Bueno, gana las elecciones, pero lógicamente no tenía mayoría, o sea, todas eran minorías. Y el presidente de la República, que tenía un poder pues, inusitado prácticamente, decide, porque él era quien decidía al final a quién encargaba formar el gobierno. Las decisiones no iban siempre ligadas a una lógica electoral, vamos a decirlo así, ¿no? Pues ofrece formar gobierno porque era el republicano más votado, Alejandro Lerroux, porque era el Partido Republicano con más votos, pero la CEDA, por supuesto, tenía mayorías. Tenía una mayoría simple, ¿no? A partir de 1933, octubre de 1933, se van sucediendo los gobiernos del republicanos al principio. La CEDA no va a formar parte del gobierno, ni siquiera con un solo ministro, no lo hará hasta octubre de 1934. Hay un año donde se van a relevar Martínez Barrio, que va a ser presidente del Consejo de Ministros, también lo será Alejandro Lerroux, lo será Samper, y ya es cuando se produce la decisión del Partido Republicano Radical y Lerroux forma gobierno en octubre del 34, y voy a ir a este punto por la revolución, lo que se llamó la Revolución de Asturias, que fue de per se un golpe de Estado en toda España, pero que solamente triunfó de forma parcial en Asturias, León y Palencia. Había una especie de comités revolucionarios, una alianza revolucionaria que solamente fue efectiva en esa zona, ¿no? Y que es lo que se ha dado en denominar la Revolución de Asturias, que además coincide, porque estaba en el mismo plan, con el golpe de Estado del 6 de octubre de 1934 en Barcelona, el que da el propio gobierno de la Generalitat, con Lluís Companys a la cabeza. Aquí, ¿qué influencia tiene la masonería o los masones? Lluís Companys era masón. Luego entiendo que mucha gente de Estat Català, de Esquerra Republicana de Cataluña, usted mencionó el otro día que prácticamente todos los nacionalistas o gran parte de los nacionalistas estaban en la masonería, ¿no? Entonces, ¿qué influencia cree usted que tuvo
en el golpe de Estado del 6 de octubre, porque entiendo que la otra parte, al ser llevada por los partidos proletarios, sería una influencia menor o inexistente. Pero sí, Barcelona tiene una fisonomía distinta, ¿no? Bueno, tiene su particularidad, como también la tuvo Asturias. Y si le parece, también comentaremos los sucesos en Asturias. Lo que se dio en Cataluña a partir del 6 de octubre no fue consecuencia de que los líderes de entonces fueran masones. El hecho de que fueran masones es circunstancial. Efectivamente, el presidente entonces de la Generalitat era Companys, el presidente del Parlamento era Joan Casanovas, que también era masón, Josep Irla, que en el exilio tras la muerte de Companys fue presidente el sucesor en la presidencia de la Generalitat, entonces también era un miembro del equipo de gobierno. Irla, Josep Irla. Y Aiguader era un personaje político relevante entonces y miembro del equipo de gobierno, como también lo fue Frederic Escofet, Capitán. que si no era militar y que si no estoy confundido, entonces estaba en la Consellería de Orden Público. Era el segundo jefe de los Mossos de Escuadra. Bien, junto pues, con el comandante Pérez Farrás, que Escofet era masón también, ¿no? Sí, Frederic, los que le estoy citando, Todos o éramos sea, Companys, Casanovas, Irla, Aiguader y Escofet eran masones. Pisuñer, ¿no tiene usted constancia? Pisuñer no me consta, no. Y Pérez Farrás tampoco. No. No quiere Porque, decir que no lo fueran, porque habían ya. cientos de masones, pero a los que yo tengo constancia son estos y son los que yo he recogido en mi trabajo. Pero ya le digo, la proclamación de la República de Cataluña en un Estado federal no fue consecuencia de que eran masones, sino que ya era una propuesta política que se estaba gestando pues, desde atrás. Por ejemplo, Macià también lo hizo. Sí, sí, bueno, además eso viene, ahí de verdad quienes empujan para eso son los de la parte de Estat Català, que estaba dentro de Esquerra Republicana de Cataluña, que era la parte más radical, y era el conseller de Orden Público, que era Josep Dencas, un muchacho médico, y él era el que de verdad apretaba, y de hecho quedan todos muy descontentos porque Companys no declara la independencia. Realmente él habla del Estat català dentro de la República Federal Española, no se lanza a un Estado independiente, etc. Es Y un caso... están muy disconformes con Macià, con Companys, porque, bueno, pues Companys, como usted sabe, no era ni mucho menos independentista y prácticamente ni era nacionalista, ¿no? O sea que esto es algo, él venía del bloque autonomista, era un hombre republicano, autonomista, incluso si me apura podía abogar por el federalismo, pero nunca fue independentista, al menos en este primer proceso, ¿no? Luego ya, lógicamente, con las circunstancias posteriores. Y una pregunta, hablando de presidentes de la Generalitat, ¿y Josep Tarradellas? No, Josep Tarradellas fue quien sucedió a Josep Irla en Francia, en el exilio, cuando este murió. Josep Tarradellas no era masón. Fíjese, le voy a hacer un comentario aquí a esto, porque yo estaba investigando en todos los papeles desclasificados de la CIA sobre... La CIA no, antes incluso de la fundación de la organización, empiezan ya a hacer informes, en el año 1947. Y entonces hay varios informes, que pues, yo los recopilé todos, que hablan sobre Irla, sobre Josep Tarradellas, sobre la organización de la Generalitat en el exilio y de las organizaciones que había dentro de la península a partir de 1947. Y en ningún momento he leído, por parte de la CIA, los informes de la CIA, algunos son muy abundantes, muy generosos en cuanto al texto. Nunca he leído nada de la masonería. Y bueno,
es cierto que casi todo habla ya de Josep Tarradellas, porque aun siendo el segundo de Irla fue como un poco un hombre de paja en el exilio, ¿no? Eso es lo que me da a mí a entender lo que he podido leer por parte de los informes de la CIA, que una vez se queda helado de lo precisos que son en cuanto hablan de España. Lógicamente debían de tener muy buenos informadores, ¿no? Y bueno, eran muy vigilantes de toda la oposición a Franco, porque ya empieza a haber estudios a partir del 48, el 49, para traer a España hacia el bloque occidental. Pero me llama la atención que no hay comentario alguno sobre la masonería, ¿no? Porque, bueno, entiendo que la masonería, claro, a partir de ese momento en España prácticamente desaparece por completo. Bueno, la masonería en España, si me habla del exilio, No, no, hablo pues, dentro de la península, o sea, dentro de la España franquista, si ah, aunque fuera de forma clandestina, aún sí, existían las logias y demás. bueno, no sé si en algún momento lo trataremos, pero le puedo decir que en el periodo de la República aproximadamente habían en España sobre los 5.000 masones contabilizados, aproximadamente. Nunca superaron los 6.000. A partir de la guerra, perdón, a partir del fin de la guerra, los que pudieron pasar la frontera, según las contabilizaciones que se han hecho en los diferentes campos de refugiados, en los albergues que se construyeron por parte de la masonería francesa para alojarlos, y los que estuvieron alojados en domicilios particulares, yo lo que tengo contabilizado son unos 2.500 aproximadamente, con lo cual los otros 2.500 quedaron en España. De esos 2.500 que quedaron en España, muchos fueron ejecutados. No le puedo decir cuántos, porque los que constan en el archivo de Salamanca como masones, según autores, pueden estar entre 60.000 y 80.000. Con lo cual, si eran 5.000 en el momento de la República y del golpe, no podían haber crecido a 80.000. Está claro que a muchas de las detenciones que habían eran por acusación de masón, pero luego en realidad no lo eran. Entonces, de esos 2.500, no todos fueron asesinados, no sé cuántos, pero unos cientos seguro que sí. No sé si llegaría al millar o lo superaría, no hay manera de saberlo. Pero otros quedaron de manera clandestina en sus domicilios. La persecución fue tal que fueron deteniendo a muchos de ellos, pero otros no fueron detenidos y pudieron ocultarse. En la medida que pudieron, con el paso de los años, se reunieron para crear logias clandestinas. En Barcelona se conoce que hubo unas 100 y pico detenciones, pero es que en Madrid también quedaron masones en la zona del Levante y en la zona de Andalucía. Recuerde, en Madrid en principio no había problema porque era zona republicana, pero en Andalucía muchas provincias ya habían pasado al bando nacional, con lo cual donde se detectaba que había un masón, pues era como mínimo era detenido y llevado a prisión. Entonces se dan cartas entre masones que quedaron en la península y masones en el exilio. Principalmente los andaluces, su exilio estuvo en el norte de África. Porque, claro, luego hablaremos de eso, ¿no? De la represión contra la masonería, que tenía una legislación específica. Esa es la razón fundamental por la que Clara Campoamor no puede volver a España. Vuelve en momentos puntuales, pero no puede volver porque estaba precisamente acusada por ese tribunal contra la masonería. Bueno, Clara Campoamor, piense que
Estaba en el Partido Republicano Radical de Lerroux y era un partido de centro-derecha, no era un partido de izquierdas. No tenía las simpatías de los milicianos Sí. en el momento del golpe de Estado, de la sublevación militar. Por tanto, Clara Campoamor temía por su vida. Sí, sí, ella se va por eso, sí, sí. Exacto. Entonces huye porque o bien por unos o bien por los otros estaba claro que tenía que marchar y ella se fue voluntariamente al exilio. Sí, sí. Además, Eh, su libro sobre la revolución en España es muy, muy interesante. sí, Al sí, respecto antes de empezar con la guerra, porque como siempre nos vamos adelantando acontecimientos, bueno, ya hemos visto cuál pudo ser, no la influencia, porque lógicamente era algo que iba muy movido desde los propios partidos políticos catalanistas, independentistas, ¿no? Hasta la rama independentista, sobre todo dentro de la Esquerra Republicana de Cataluña, pero llegamos a las elecciones de febrero de 1936 y a la victoria del Frente Popular. Y yo sé que usted, que ahí sí que probablemente nos puede dar algo de luz sobre qué papel pudo jugar la masonería o los masones en esas elecciones y sobre todo en lo que va a pasar a posteriori. claro, el Frente Popular, usted lo ha dicho antes, no era un partido, era una No, no. amalgama de partidos y de intereses que seguramente conociendo cuál era el sistema de recuento electoral de entonces, era necesario obtener una mayoría, aunque fuera mínima, para que el presidente de la República les encargara formar gobierno. Bueno, pues prácticamente todos los partidos de izquierda estaban representados en el Frente Popular. Eh, yo le puedo decir, Diego Martínez Barrio, por lo que yo conozco de él, no es nada radical, pero formaba parte del Frente Popular. Porque era gran maestre, ¿no? De una de las Claro, logias. claro, le cito a Diego Martínez Barrio, era el gran maestro de la gran logia de España y era o había sido presidente del Parlamento. Por No, entonces, con el Frente Popular va a ser presidente de las Cortes y el segundo en la mesa de las Cortes es Jiménez de Asúa, que entiendo que está en la misma logia que Martínez Barrio. Jiménez de Asúa, a mí me consta que estaba en el Partido Socialista Obrero Español. Sí. Pero digo, No, me refiero a la logia, a la logia, no lo sé. porque usted me ha dicho que era masón, pero no saben qué logia Sí, estaba. Ujú. sí, estaba en la misma obediencia en el Ya, Gran Oriente Español. Pero recuerde que dentro de una obediencia pueden hay haber varias. Sí, decenas de logias. sí, sí. Entonces, estaban en la obediencia, era la suya, el Grande Oriente Español. Ahora, la logia en la que trabajaban, no sé si era la misma o eran diferentes. Eran Y ahora, logias de Madrid, y ahora vemos el gobierno resultante, ¿no? O sea, ya hemos visto exacto. Y quiénes estaban, todos quiénes los que estaban hemos hablado en, antes, Joaquín, claro, salvo los del Partido Republicano Radical, estaban en el gobierno del Frente Popular. claro, porque en este gobierno concretamente, los más destacados, Manuel Azaña, presidente del Consejo de Ministros, estoy hablando antes todavía de que caiga Niceto Alcalá Zamora, que va a De caer el 8 presidente. de marzo, o sea, prácticamente 3 o 4 semanas después de la victoria del Frente Popular, no llega 4 semanas, y después ya se quedará como presidente de la República Manuel Azaña, y ahora damos un repaso así, por lo menos a las figuras más importantes del gobierno, a Casares Quiroga. Disculpe, Casares Quiroga, que era gallego. No, no, yo le he dejado el nombre ahí a que usted me los constate como Sí, masones o sí, no. sí. Casares, le quiero decir, como hemos hablado antes de los masones catalanes, pues está bien decir que Casares Quiroga, que era de izquierda republicana, si no recuerdo Sí, mal, era masón, lo mismo que Portela Valladares. Portela Valladares, que estaba en el centro
el partido este de centro que se creó casi para las elecciones. Venía del Partido Republicano Radical y pasó a un partido de centro que, si no recuerdo mal, lo creó él mismo, fue el promotor. Sí, sí, bueno, él casi en coalición o en contubernio con el propio presidente de la República, con Niceto Alcalá Zamora. O sea, y entonces ya tenemos uno que es Casares Quiroga, Santiago Casares Quiroga, sí, que va a ser el presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra. Es dos figuras fundamentales en este momento, lógicamente, dos figuras en un solo hombre. Él venía también de la izquierda gallega, pero que recala en izquierda republicana. Ministro de Estado, con la importancia del ministro de Estado en 1936, con la crisis de Abisinia, con la ocupación de los Sudetes por parte de la Alemania nazi. El ministro de Estado es Augusto Barcia, que usted ha nombrado, que es además el que lleva casi del brazo a Manuel Azaña allí a que luego suelte sus medio chistes del gran jerifante y estas cosas. Sí. O sea, Augusto Barcia, ministro de Estado, también es masón. Luego de los que están alrededor, bueno, ya casi con esos hemos completado, porque luego tenemos a Marcelino Domingo, que está también en este primer, que también es masón. Sí. O sea que prácticamente los ministros más importantes o más característicos de este gobierno del Frente Popular van a estar dentro de la masonería. Y el gobierno, como sabe usted, va a estar acosado tanto por sus propios socios, por los partidos obreros, los partidos proletarios, que se van radicalizando, sobre todo una parte del Partido Socialista Obrero Español, las juventudes socialistas y comunistas que se unen y que también se radicalizan, a cuyo mando en ese momento está Santiago Carrillo. Cuando digo se radicalizan, por supuesto, me estoy refiriendo, dentro de la equidistancia desde el punto de vista político, me estoy refiriendo radicalización porque van viendo que, o van pensando que la República está superada y no quieren esa coalición del Frente Popular con los partidos burgueses. Ellos querían ir más allá. Sin embargo, otra parte del Partido Socialista sí que quería que se mantuviera esa coalición. Y ahora, claro, llegamos al momento en el que empieza la conspiración. Entre los conspiradores hay masones también. Joaquín, entre los conspiradores, a ver, el Frente Popular se caracterizó por integrar a todo el espectro de la izquierda. Y hemos de tener en cuenta, desde mi punto de vista, que en la izquierda habían propuestas incluso de alcanzar el gobierno de una manera violenta. Sí. Recuerde que los anarquistas, los comunistas, no estaban por sostener la república, que consideraban que estaba agotada, usted lo ha dicho. En cambio, había otra parte de partidos del Frente Popular que no apostaban por una revuelta que llevara a caer, a tumbar la república. Habían incluso hecho alguna intentona. Las revoluciones de las que hemos ido hablando, por ejemplo la de Asturias, fue un primer paso para tumbar o para dar por finalizada la república. Yo la verdad, los masones, como hemos citado, estaban en todo el espectro político de la izquierda y republicanos. ¿Qué ocurría? Que los partidos republicanos no tenían la capacidad de contener a los violentos o a los partidos que estaban por tumbar la república. Con lo cual, cuando le digo conspiradores me refiero, empieza la conspiración. Cuando digo la conspiración me refiero al planeamiento que hay de una parte del ejército. Algunos de ellos están retirados, otros están en la reserva, otros han sido desplazados de los puestos de mayor responsabilidad dentro del ejército y ahora mismo, como Franco y Godet, se encuentran en las islas. Pero claro, ahí le hablo de memoria, pero ya me confirmará usted, dentro de los que están conspirando
hay republicanos de postín. Gonzalo Queipo de Llano, que no sé si llegó a ser masón. Queipo de Llano no fue masón. Miguel Cabanellas. No consta como masón. Cabanellas sí lo era. Miguel Cabanellas, que va a ser el presidente de la Junta de Generales. O sea, que en principio, muchas veces cuando se habla del mes de septiembre o del mes de julio, de agosto, y hablan del franquismo, pues que no había franquismo todavía, porque Franco no va a asumir todos los poderes, además que va a ser de una forma muy específica, hasta que se le ceden por parte de la Junta de Generales, y el primer presidente es el más antiguo, que es Miguel Cabanellas, que además era el único que era jefe de una división orgánica, el único de los que se subleva. ¿Emilio Mola llegó a ser masón? No. O sea, el único general que le consta a usted es Miguel Cabanellas. Sí, ni Mola, ni Sanjurjo, ni Quindelán, todos los integrantes de la Junta Militar que usted ha citado, que se constituye a partir de la sublevación, el único masón era Cabanellas. Cabanellas, Miguel Cabanellas, era un republicano al 100%, como López de Ochoa también lo era. ¿Qué ocurre? Que para López de Ochoa estaba anulado porque estaba hospitalizado, con lo cual sí, no se sabe por qué bando hubiera optado o por cuál habría tomado partido. En cambio, Cabanellas sí que participó del golpe de Estado. ¿En qué momento decidió dejar de su idea republicana y traspasó a la ideología a la idea de una sublevación militar? Sí se sabe que él estaba descontento por la deriva que venía tomando la República, principalmente, ya no desde 1934, pero sí a raíz de la victoria del Frente Popular y la reacción que hubo en la calle por los miembros de los partidos anarquistas y de la CNT y de una parte del Partido Socialista, de la parte más radical representada por Largo Caballero. ¿En qué momento dio el cambio Miguel Cabanellas? No lo sé, pero en el momento de la sublevación en Zaragoza, él se unió, la división de la que él formaba, era el director, se unió a los sublevados. Bueno, tenemos constancia de una reunión con Mola ya el 7 de junio, o sea que más de un mes antes ya estaba, seguramente en mayo ya estaba, además fue a través de Gonzalo Queipo de Llano. Y de hecho hay otro general en Barcelona, que no es Godet, y ahora mismo no recuerdo el nombre de memoria, que era el general que mandaba la brigada de caballería, que es también republicano, muy amigo de ellos dos, tanto de Cabanellas como de Queipo, y les escribe a ellos dos, sobre todo a Cabanellas, para pedirle que cuide de su familia y tal, cuando está en el Uruguay a punto de ser fusilado, que es fusilado junto a Godet. No recuerdo ahora el nombre de memoria. Mire que me sé todos los nombres de los generales, pero este no, ahora mismo se me ha ido el santo al cielo. Era el general de caballería que va a ser fusilado junto a Godet. Y bueno, pues entonces, durante la Guerra Civil, lógicamente, prácticamente toda la masonería, al menos los masones más influyentes, quedan en el bando republicano, en el bando que defiende el gobierno del Frente Popular, porque en el otro bando también hay, al menos de inicio, bastantes republicanos. Y, claro, entiendo que las logias siguen reuniéndose y siguen haciendo su gestión masónica hasta que acaba la guerra, ¿no? Depende. Está claro, los masones que quedaron en Madrid, en la zona centro, quedaron en la zona republicana. En Cataluña, igual. En el norte, en principio, también. En Andalucía hubo una parte que quedó, yo creo que al principio la mayor parte de Andalucía quedó en el bando de la República y sí, poco a poco, creo que empezó por Sevilla seguramente. Sevilla y Granada. Queipo de Llano, que era el
quien dirigía el gobierno militar allí, consiguió hacerse con el mando en Sevilla, en Granada, y poco a poco fue acaparando territorio. Bueno, los masones que quedaron en la zona de la República, el final de ellos fue, conforme las tropas nacionales, las llamadas nacionales, iban avanzando, pues se desplazaban a la zona segura, que para ellos era Cataluña y el Levante. En Cataluña se sabe que hubo un paso previo del gobierno por Valencia, pero al final Negrín y Azaña acabaron en Barcelona. Ahí fue a parar el gobierno de la República y también fue a parar a Barcelona la cúpula de la masonería. Ángel Rizo era el gran maestro, ya no lo era Diego Martínez Barrio. Ángel Rizo era un militar, era un almirante de la Marina de Guerra, había sido marino mercante y luego pasó a la Marina de Guerra, a la Armada, y alcanzó el grado de almirante. Él, Ángel Rizo, era el gran maestro entonces del Grande Oriente Español. Todos se desplazaron a Barcelona. Creo que fue en el año 37, a mitad del 37 seguramente, es cuando ellos llegaron, al poco de haber llegado el gobierno de la República. Y ahí se instalaron y tenían un centro de reunión en Barcelona, en el centro, cerca de la Plaza de Cataluña. Tenían un local, una oficina donde ellos se reunían, tanto los dirigentes del Grande Oriente Español como de la Gran Logia Española y del Supremo Consejo. Incluso los espías de Franco en Barcelona, que durante la guerra estaban allí, tenían detectados a quiénes eran los masones a los dirigentes masones que se estaban reuniendo en el centro que ellos tenían para el efecto. Incluso tienen anotados los nombres de las personas que se reunían allí y a qué hora llegaban, que era a las 4 de la tarde y se reunían hasta las 8 o las 9. ¿Qué ocurrió con los masones que cayeron o que quedaron en el bando de los sublevados? Pues si la sublevación fue el 18, el 19 o el 20 ya estaban siendo detenidos. Por entonces, en los dos bandos, la historia lo ha tratado y lo ha publicado y es conocido, hubo detenciones, se dieron detenciones por los milicianos. En el bando republicano eran los milicianos de los sindicatos, principalmente los que apresaban a los que consideraban que eran sus enemigos, y en la zona de los sublevados, en principio mayoritariamente eran miembros de la Falange o simpatizantes del régimen que se iba a instaurar, los que detenían. Entonces, de entre todos los detenidos, principalmente se buscaban a masones. Los masones que fueron detenidos en ese periodo eran directamente fusilados, como otros tanto que no lo eran. Lo mismo que ocurrió en el bando republicano con los que los milicianos capturaban por considerarlos enemigos. Fueron, no lo sé, pues un par de meses, seguramente, desde julio hasta septiembre. Usted ha citado antes la Junta Militar que presidía Cabanellas. Creo que la reunión que tuvieron para nombrar a un director de la guerra fue en el mes de septiembre, que fue en Salamanca, si no recuerdo mal. Fue en Creo que septiembre. es el nombramiento, creo que es del 1 de octubre, del 1 de octubre, creo que es. Pues hasta que el ejército no tomó el mando, al menos durante 2 meses,
julio, agosto y posiblemente los primeros días de septiembre, el poder lo estaban ostentando los falangistas, con lo cual eran apresados y en muchos de los casos eran fusilados o asesinados. Y se dieron los primeros bandos contra la masonería y contra los masones. El primero de ellos, si no recuerdo mal, fue a mitad de agosto, entre mitad y final de agosto, por el general Ángel Dola o Ángel Doya, que era quien dirigía las tropas en Canarias. Él publicó el primer edicto contra la masonería. Bueno, fueron 2 meses de una violencia extrema en las calles. Cuando ya el ejército tomó el mando, las detenciones se daban, pero entonces tenían que pasar por un tribunal militar. Ya no se daba en la calle por civiles, sino que pasaban a los tribunales militares, que eran los que habían tomado, los que tenían capacidad de enjuiciar. Tampoco era garantía de nada, porque los juicios eran sumarísimos, claro, y se podía condenar a alguien por masón y, si no el mismo día, al día siguiente, ser fusilado o ser condenado a 30 años de prisión. Sí. Esa es la circunstancia que vivieron los masones en el bando nacional o de los sublevados. En el bando de los republicanos eso no se dio, pero donde los milicianos tenían poder para enjuiciar en juicios populares, pues cayeron masones. Por ejemplo, en Madrid es sabido la actuación de los milicianos, también en julio, en agosto y algún mes más. López de Ochoa, que lo hemos citado varias veces, era masón, estaba ingresado en el hospital militar y fueron a buscarlo a él, precisamente en venganza de lo que consideraban que había ocurrido en Asturias y que había sido consecuencia de la actuación de López de Ochoa, que era quien mandaba las tropas del gobierno de la República para detener la revuelta del 4 de octubre. Los milicianos entraron en el hospital y capturaron a López de Ochoa junto con otros más, y allí mismo en el patio creo que fue donde lo... Sí, una tapia cercana que había. Lo fusilaron, sí, y lo decapitaron. Sí. Fue una cosa un tanto grotesca. Otro masón, Joaquín Melquíades Álvarez, era masón, estaba detenido por ser de derechas, no por otra cosa. Fue considerado como alguien favorable a los sublevados y también fue capturado en la prisión y allí fue asesinado. Ya no por ser masón, sino por ser un intelectual o una persona influyente que podía ser un opuesto o alguien favorable a los sublevados. Bueno, Melquíades Álvarez, el pobre, Azaña había militado en su partido y Just Companys también, en el Partido Reformista, en la época de la Restauración, ¿no? Y bueno, a él quizás le condenó para los milicianos aquello de haber participado en los gobiernos de Lerroux, pero Melquíades Álvarez era de todo menos un no republicano. Lo más particular, Joaquín, se dio en Cataluña. Los fusilamientos que yo le hablo por los falangistas se dieron en la zona que dominaron los sublevados. En la zona de los republicanos no se dieron por ser masones, sí, sino por la ideología que podían tener. Sí. En Barcelona, en Cataluña, principalmente en Barcelona, era una zona de seguridad para los masones. Ahora bien, las calles de Barcelona también fueron tomadas por los partidos
anarquistas, por la CNT, ya no tanto la UGT, porque en Cataluña eran los partidos anarquistas los que controlaron las calles, y el Partido Comunista, el PSUC, en Cataluña. Para ellos los masones eran burgueses, eran personas que no eran aceptadas por ellos y eran sospechosos. Y más si además tenían ideología separatista o anti-española. Sí, que además se unieron a los... Bueno, es que en Barcelona la represión, yo creo que ahora se han cambiado un poco el relato, ¿no? Pero la represión en Barcelona, en número y en porcentaje de muertos, es muy parecida a la de Madrid. Me refiero a la represión del bando republicano, por parte, por supuesto, de las milicias. Estamos hablando de 8.400 muertos y la represión del bando nacional, una vez toman Cataluña, no llega a 4.000. Y yo he llegado a leer que hubo un genocidio por parte del bando nacional. Quiero decir que, poniendo las cifras sobre la mesa, hay un 60% más de represaliados durante los 3 años de la guerra, los 3 años y pico de la guerra, que las milicias están descontroladas, y que después de la toma de Barcelona y la, bueno, pues la represión posterior, ¿no? Es al contrario que pasa en Andalucía, donde el número, el porcentaje en la Andalucía guipuzcoana es tremendo, o sea, en cuanto a número de muertos provocados por el bando nacional, pero concretamente Barcelona y Madrid, no tanto como Valencia, pero, o sea, perdón, más que en Valencia incluso, Barcelona y Madrid son donde las milicias desarrollan su acción, vamos a decir, más represora, ¿no? En Andalucía, por ejemplo, hay el Centro Documental de la Memoria Histórica recoge todos los juicios sumarísimos y todas las muertes que hubo, tanto en un bando como en el otro. Hay listados. Yo en mi tesis recojo algunos de ellos. En el libro creo que también algunos, pero no es el caso de reproducirlos, pero el archivo de Salamanca es público. No solamente pueden ir los investigadores, cualquier persona que tenga interés en conocer puede ir al archivo, y la misma documentación con la que he trabajado yo, cualquiera la puede ver, la puede repasar. Solamente tiene que ir allí al archivo, solicitarlo y se la pueden facilitar. Pero los listados de masones muertos impresionan. Son impresionantes. ¿Qué ocurrió? Bueno, dígame. No sé cómo vamos de tiempo. No, le iba a decir que hemos tocado la República, hemos tocado la Guerra Civil, estamos ya en el fin de la Guerra Civil, y le iba a plantear, porque llevamos ya casi 1 hora y media, hablar esos 5 minutos de explicaciones que quedaban pendientes y que usted a través de los comentarios ha deducido, bueno, pues que debería ampliar, ¿no? Al menos en algún concepto específico. Bueno, si le parece y podemos tomar unos 5 minutos, le traigo a la memoria la explicación que di o la separación que hice al principio entre masonería, la masonería y los masones, pero es que de la misma manera eso es extrapolable a cualquier grupo y de cualquier índole. Por ejemplo, si hablamos de la política, una cosa es la política, otra son los partidos políticos y otra cosa son los políticos. Por traer algo con lo que estamos familiarizados. Lo mismo ocurre con la religión. Una cosa es el aspecto religioso que puede acompañar a cualquier persona, otra cosa son las instituciones religiosas y otra cosa son las personas que forman parte de las instituciones religiosas. Esto mismo puede ocurrir en el fútbol.
Una cosa es el fútbol como deporte, otras son las instituciones que gestionan el fútbol y otra cosa son los socios de los equipos. Pues lo mismo ocurre con la masonería. Todo esto se lo digo porque estamos viendo que masones intervinieron en política en diferentes periodos de la historia de España. En la guerra, en la Segunda República, en los periodos, como vimos el otro día, desde la llegada de los franceses hasta la Revolución de 1868, incluso, y es conocido por todo el mundo, o es algo de lo que se habla con frecuencia, y es de la intervención de la masonería o de masones en el proceso, en los procesos independentistas de las provincias o de los virreinados de ultramar. ¿Qué quiero decirle con esto, Joaquín? Que es muy difícil determinar si los libertadores americanos de las provincias españolas en aquel territorio eran masones o no. ¿Por qué? Porque ser masón implica una serie de obligaciones y de secuencia de vida. Es cierto que Miranda, que O'Higgins, que Antonio José de Sucre, cualquiera de los próceres independentistas españoles, todos pasaron por logias de algún tipo aquí en España. Todos estos eran militares que vinieron a participar en alguna de las guerras en las que España estaba, o bien fuera contra los franceses, o incluso antes, en el norte de África, habían habido diferentes guerras y habían venido militares españoles residentes en las provincias de ultramar, habían venido a participar de esas acciones. ¿Qué ocurrió? Mientras las tropas españolas luchaban contra las tropas de Napoleón, muchos de los generales que mandaban aquellas tropas eran ingleses, ¿verdad? Los españoles o Inglaterra estaba aliada con España para impedir que Napoleón se apoderara de España. Pero es que en la guerra de independencia de los Estados Unidos, tropas españolas, junto con tropas francesas, lucharon contra las tropas inglesas. Entonces, una cosa es la geopolítica, los intereses de los estados o de los países, y otra cosa es la masonería. No se puede decir, desde mi punto de vista, que la masonería participó como tal en todo esto. Es muy complejo, es otro tema que no es al caso, pero... Sí, pero bueno, déjeme romper una lanza contra los que defienden, o sea, perdón, romper una lanza por los que defienden la influencia de la masonería en los estados, cuando en el estado republicano, y lo acabamos de ver aquí, en el gobierno del Frente Popular, el gobierno que surge de febrero de 1936, el presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la República, es cierto, como dice usted, era masón por un tema más propagandístico o por otra cosa. Pero el presidente del Consejo de Ministros era masón. El ministro de la Guerra, que era el mismo presidente del Consejo de Ministros, también era masón. El ministro de Estado era masón. El hombre más próximo, de los más próximos a Manuel Azaña, era masón. Claro, ¿cómo no va a pensar uno que no hay una influencia de la masonería cuando en el Estado, cuando el gobierno del Estado tiene en sus cabezas pues, miembros de la masonería e incluso en las propias Cortes, el presidente de las Cortes, el segundo en la mesa de las Cortes, que era Jiménez de Asúa, el presidente que era Martínez Barrio, también son masones. Pues lógico sí. Pensar que, claro, que algo se diría en las logias que tuvieran que ver con el gobierno y con
las alianzas del Frente Popular o lo que fuera, ¿no? Digo yo, No es vamos. que sea, Joaquín, no es que sea lógico pensar, es que lo hemos afirmado nosotros. Claro, Sí, efectivamente, sí, sí. lo hemos dicho. Y Claro. además, la obediencia en la que estaban era el Grande Oriente Español. Sí, sí. Tenían su logia y su logia pertenecía a una obediencia. A lo que yo me refiero es que hay ciertas dudas, si pudiéramos indagar, es que los militares españoles que se aliaron con Inglaterra para promover la independencia de las provincias de ultramar, podrían haber estado influenciados por los criollos. Bueno, está claro. En eso estamos de Y, acuerdo, ¿no? claro, y para que un masón tenga toda su secuencia, debe pertenecer a una logia y esa logia debe ser reconocida por una obediencia. Si no, un grupo de 7 o 10 amigos pueden constituir una logia en un local y denominarse masones. Entonces, habría que saber a qué obediencia pertenecían las logias en las que estos masones estaban integrados Ya. y qué obediencia es la que les estaba dirigiendo. Claro, para eso habría que hacer una investigación. Yo hasta ahora todavía no he conseguido determinar a aquellos militares que estaban en sus logias cuál era la obediencia en la que estaban integrados. A eso me refería, pero al proceso independentista, Sí, no sí, sí. a lo que hemos venido hablando nosotros, porque ya hemos reconocido que la historia es la historia y todos estos líderes políticos estaban integrados en la masonería y en logias conocidas y en obediencias conocidas. Es lo que quería aclarar o, bueno, explicar y luego, en consecuencia, pues cada uno puede. Puede opinar lo que quiera. Correcto. Bueno, pues yo creo que aquí es el momento de ir diciendo adiós. Para mí, las más de 3 horas que hemos estado juntos estos 2 días, pues creo que he sacado muchas cosas en conclusión. Creo que hemos aprendido mucho sobre lo que es la masonería, lo que fue, lo que ha sido y lo que es. Y que bueno, que hoy día evidentemente no tiene nada que ver con lo que supuso, sobre todo en el periodo republicano, sobre todo también en las revoluciones liberales españolas, que precisamente usted mencionó los militares liberales del principio del siglo XIX, de sus inicios de la España liberal, pertenecían a la masonería, que después también va a tener mucha influencia durante la época de la Restauración, donde no va a estar prohibida, y sobre todo en la época de la Segunda República y en la conspiración anterior, ¿no? Cuando se trata de derrocar al régimen de Miguel Primo de Rivera. Creo que hemos podido hacer un repaso general de memoria en muchas ocasiones, pero usted tiene claro quién es y quién no, o quién formaba parte y quién no de la masonería, también la influencia de esta en el gobierno, en el último gobierno del Frente Popular, desde los más altos niveles, tanto en el Parlamento como en el propio gobierno. Y yo creo que nos hemos llevado un repaso también muy importante de los conceptos, de lo que es la masonería, de qué es la obediencia, de qué son las logias, del triángulo masónico, de todo lo que está dentro del masón, de ese triángulo, de los tres segmentos que conforman el triángulo, masonería, masón, etcétera. Yo creo que con eso nos tenemos que dar más que satisfechos, ¿no? Es cierto que ha habido mucho ruido en el otro vídeo. El ruido a veces, bueno, pues es solo ruido. Otras veces, lógicamente, es gente que conoce el tema y que está interesada en opinar, y las opiniones todas son respetables, todas, siempre que se hagan desde el respeto, por supuesto. La masonería, nos hemos dado cuenta que tiene muy mala fama, muy, muy mala fama, sobre todo en ciertos espectros eh, ideológicos. Eso no creo que a nadie se nos escapa. Y yo, de todas formas, a don José Luis, pues le agradezco su tiempo, porque 3 horas, más de 3 horas, es mucho tiempo que lo saca usted de su tiempo libre,
Le agradezco también que haya hecho una tesis doctoral sobre la masonería desde que viene de alguien que está dentro de la masonería, porque igual que de la historia militar, pues ser militar tiene un valor extra, porque entiendes muchas cosas de la propia organización en sí. Lógicamente ser masón tiene que ser un valor extra, porque usted entiende muchas cosas de la propia organización en sí, mucho más que los que siempre lo han visto desde el exterior, ¿no? Así que pues doblemente le vuelvo a agradecer el habernos dado parte de su conocimiento, incluso ha llegado a hacer captación de las logias masónicas. No, no, le rectifico, he invitado, Sí, sí, bueno, eso es no, para captación. nada captar, no lo hacemos, pero he invitado, Sí. hay un día al año que hacemos una jornada de puertas abiertas. Ah, sí, o Sí, sea, sí, tienen sí, ustedes jornada de puertas abiertas. sí. En Barcelona se le llama la Noche de los Museos. Ah, Ocurre que con el COVID se detuvo y creo que todavía no se ha podido volver a reimplantar. Pero durante años, un día al año, nosotros abríamos nuestra sede, los templos estaban abiertos y la gente que quería podía entrar y habían diferentes grupos de masones en nuestros diferentes espacios. La gente se podía mover por nuestras instalaciones, ver, observar, preguntar. Incluso de allí salió algún afiliado. y de esto está en las páginas web de las logias. Entiendo que En, está esta información el día yo le hablo de la Gran Logia de España. Sí, sí. Yo invito, no hago ninguna captación, invito a quien tenga Sí, hombre, interés en conocer o en saber sobre la masonería que visite la página web de la obediencia. Y claro. si tienes, y si continúa siguiendo con el interés, si sigue teniendo interés, pues que concerte una entrevista o una visita. Hay, hay teléfonos, hay dirección de correo electrónico, cualquiera puede venir y visitar la sede en Madrid. Una última pregunta. Y si alguien quiere entrar en la masonería y hacer las tres entrevistas con los tres masones para ver si es apto para el ingreso, ¿hay algún requisito? Quiero decir, ¿piden ustedes tener cierto nivel de estudio o cierta repercusión social o cierto poderío económico? ¿Hay algún requisito que más o menos acote a quién puede ser masón y a quién no? No, no lo hay. Le recuerdo que le dije que debe ser una persona libre Sí, sí, y expliqué qué es para nosotros una persona libre y es sí. que no tenga impedimentos que le permitan cumplir con su compromiso de ser masón. Y el otro es que Cierto. sea de buenas costumbres antiguas, quiere decir ahora que sea una persona pues, que tiene un trabajo, que tiene relaciones sociales y que está integrado en la sociedad. Esos son los dos requisitos. ¿Qué ocurre? Que en cada ciudad hay un número determinado de logias. En Barcelona, por ejemplo, pues pueden haber veintitantas logias o 30. Claro, la persona que recibe a ese ciudadano que se interesa por la masonería necesita saber cuál es su perfil para recomendarle que entre en una logia que se adapte a sus particularidades, ¿verdad? Imagine que hay una logia que todos son médicos y esta Claro. persona pues es un ingeniero industrial o una persona que todos son pintores, decoradores y esta persona es un abogado. Pues igual puede haber incompatibilidades, pero adecuadas por un determinado perfil. Entonces, el que hace la entrevista necesita saber dónde esa persona se sentiría cómodo, qué días a la semana tiene disponibles, cuáles son sus horarios. O sea, hay unas particularidades que al que le hace la primera entrevista le interesa conocer para dirigirlo a una logia determinada. Y es en exclusiva esa logia la que le hace las tres entrevistas. Y ellos pueden considerar
que habrían incompatibilidades en esa logia y que recomiendan a otra que le sería mejor tanto a él como a los otros a los miembros de la otra logia. Es un encaje en función de intereses, pero cualquiera con interés y que reúna esos dos básicos requisitos es admitido. Bueno, yo creo que ha quedado bien contestada la pregunta, desde luego. Al menos lo que decía es, quien tenga la inquietud puede ir y hacer una consulta o preguntar para conocer. Y no es captación, sino solamente evitar o romper con el imaginario que hay acerca de la masonería. Visitar la página web y, si es posible, solicitar una entrevista. Pues queda dicho, y ya saben ustedes, pueden visitar la página web, pueden ir a las jornadas de puertas abiertas, visitar los templos y, bueno, pues, y desmitificar a los masones, ¿no? De hecho, ya hemos empezado a desmitificarlo porque tenemos uno aquí con nosotros, José Luis Corral Pérez, doctor, ya con una tesis doctoral basada en la masonería en el exilio, la historia de la masonería en el exilio, la documentación de la masonería en el exilio, y a través de ella pues hemos podido hablar de la época que tratamos nuevamente en este canal, que tiene mucho que ver con la restauración, la guerra civil, perdón, la república y la guerra civil, ¿no? Pues muchas gracias, José Luis. Gracias de corazón, gracias por su tiempo, gracias por sus conocimientos y bueno, pues esperemos que nos veamos en el siguiente. Bien, de todas maneras les recuerdo, Joaquín, que todavía de mi tesis no hemos hablado porque mi tesis está basada en el exilio. Lo sé. La idea que tenían los masones con respecto al franquismo y qué acciones tenían que hacer, ¿no? Y todo lo que hemos hablado en estas dos sesiones es el contexto que nos introduce en la tesis doctoral. O sea que, bueno, pues podemos hablar de la tesis doctoral de los masones en el exilio. Bueno. Porque déjeme que le dé una vuelta para ver cómo lo podemos casar, pero bueno, que está seguro que vendrá usted otra vez, si es que quiere usted venir, por supuesto, que esto aquí no obligamos a hablar, de todo lo contrario. Y podemos hablar de la masonería en el exilio, que yo creo que también es muy importante. Bueno, pues los protagonistas en el exilio, una parte del exilio, fueron personajes que hemos ido citando claro. En estas dos sesiones. Claro. Muy bien. Que me imagino que también ahí aprovecharían, bueno, pues para tratar de dar ese impulso en el mundo internacional, en todo lo que estaba pasando, para recibir apoyo internacional de las potencias, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y poder volver a recuperar a la República, que al final, pues como todos sabemos, no sucedió, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Y nada, a ustedes ya saben, denle al pulgar para arriba si consideran que el vídeo es interesante. Muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta y nos vemos en el siguiente. Gracias.